Edward Bennet lo tenía todo: riqueza, poder e influencia, pero una decisión que tomó hace años volvería para atormentarlo de maneras que ella nunca esperó. Lo que sucede cuando el pasado lo alcanza y la verdad que trató de enterrar resurge. Quédate con nosotros hasta el final para ver una historia que te dejará sin palabras. Si te gustan las historias como esta, no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte al canal. Tu apoyo significa todo. Edward Bennet tenía todo lo que un hombre podría soñar: riqueza, poder e influencia. Su nombre resonaba en las oficinas de gran altura del mundo de los negocios. Un símbolo de éxito tallado a través de pura determinación y ambición implacable. La gente lo admiraba, lo envidiaba, lo temía, pero pocos conocían al hombre detrás del título. Pocos sabían de su vergüenza más profunda. Una verdad que mantuvo oculta, incluso de sí mismo. Hace años, Edward había surgido de la nada. Un hombre negro en una sociedad que luchó por mantenerlo abajo. Su éxito era una insignia de honor, un testimonio de su negativa a ser definido por el prejuicio o las dificultades. Construyó su imperio ladrillo a ladrillo, un trato a la vez, desafiando cada obstáculo en su camino, pero hubo un desafío que no pudo superar: su propio hijo. Cuando nació James Edward, había imaginado criar a un niño que seguiría sus pasos, un prodigio que continuaría el legado Bennet, pero el destino tenía otros planes. James era diferente. Los médicos lo confirmaron cuando solo tenía 2 años, era sordo. Las palabras golpearon a Edward como un martillo: su hijo nunca escucharía su voz, nunca compartiría las conversaciones que dieron forma al mundo de los negocios. Edward lo vio como una maldición, un defecto que no se podía arreglar, y en el mundo de Edward, los defectos eran inaceptables. Su esposa María le rogó que reconsiderara ver a James como el niño brillante y curioso que era, pero Edward no podía reconciliar la idea de su aire perfecto con el niño que no podía escuchar. Se sentía atrapado, enojado con un mundo que le había dado tanto, pero lo maldijo con lo que vio como una carga y entonces tomó una decisión que lo perseguiría por el resto de su vida. James fue enviado a una institución para niños con necesidades especiales, fue hecho en silencio, sin fanfarrias. Edward no podía soportar la idea de que alguien supiera sobre la condición de su hijo. Se dijo a sí mismo que era lo mejor que James estuviera mejor en un lugar donde pudiera obtener la ayuda que necesitaba, pero en el fondo Edward sabía la verdad: había abandonado a su hijo por orgullo. Los años pasaron y el imperio de Edward creció, se convirtió en un nombre familiar, un símbolo de lo que era posible para un hombre negro en un mundo dominado por los blancos. Se deleitaba con sus logros, disfrutaba del resplandor del éxito, pero James nunca estaba lejos de sus pensamientos. La culpa le hacía sentir, un recordatorio constante de lo que había sacrificado por sus ambiciones. Mientras tanto, James creció en silencio, sintiendo el aguijón del rechazo de su padre todos los días. Aprendió a navegar en un mundo que no fue construido para él, enfrentó prejuicios no solo por ser negro, sino también por ser sordo, pero James era resistente. Se negó a ser definido por sus limitaciones, aprendió a leer los labios, a comunicarse a través del lenguaje de señas, a adaptarse a un mundo de palabras que a menudo lo desestimaba. Cuando estaba a sus 20 años, James se había convertido en un hombre de fuerza tranquila. Ya no buscaba la aprobación de su padre. Hacía mucho que había renunciado a la idea de que Edward alguna vez lo aceptara. En cambio, se centró en construir su propia vida, forjando su propio camino a la sombra del imperio de su padre. Sin que Edward lo supiera, James lo había estado observando desde lejos. Estudió el mundo de los negocios con un ojo agudo. Absorbió todo lo que pudo, decidido a demostrar que era tan capaz, si no más, que el hombre que lo había dejado de lado. Veía el imperio de su padre como un desafío, una montaña que algún día escalaría. La oportunidad llegó cuando James descubrió que una de las tenencias clave de Edward estaba en problemas. Una empresa rival estaba haciendo movimientos para comprarla, amenazando con desestabilizar toda la cartera de Edward. James vio su oportunidad en silencio. Comenzó a adquirir acciones en la empresa en problemas, utilizando sus ahorros e inversiones inteligentes para asegurar una participación mayoritaria. Cuando Edward descubrió que estaba furioso, irrumpió en una reunión de la junta directiva, exigiendo saber quién había orquestado la compra de su empresa. La furia se convirtió en sorpresa cuando vio a James sentado a la cabecera de la mesa, tranquilo y compuesto, una fuerza silenciosa para. Edward temió con incredulidad que hicieras esto. James sostuvo la mirada de su padre sin pestañear, no necesitaba palabras para transmitir su mensaje. La mirada en sus ojos lo decía todo. Él no era el chico indefenso que Edward una vez había enviado lejos, ahora era un hombre que acababa de tomar una parte del imperio de su padre. Edward dejó la reunión. En un día ella no podía creerlo: su hijo, el hijo que había despedido a su débil, lo había superado en maniobras. La realización lo sacudió hasta la médula. Por primera vez en su vida, Edward sintió el peso de sus acciones, las consecuencias de su orgullo y arrogancia. En casa esa noche, Edward estaba sentado en su estudio mirando la foto familiar. En su escritorio era vieja, tomada antes de que James naciera. Su esposa lo había abandonado hace años, incapaz de perdonar su decisión de enviar lejos a su hijo.
Edward siempre se había dicho a sí mismo que era lo mejor, que hubiera tomado la decisión correcta para todos, pero ahora no estaba tan seguro. Pensó en James, sobre el hombre en el que se había convertido su hijo. Había un James fortalecido que Edward no había visto antes, una determinación tranquila que lo decía todo. Edward se dio cuenta de que había subestimado a su hijo, tal como el mundo lo había subestimado una vez. La semana siguiente, Edward tomó una decisión: se comunicaría con James. Era hora de hacer las cosas bien, no podía cambiar el pasado, pero tal vez, solo tal vez, aún había tiempo para reparar lo que se había roto. Cuando marcó el número de James, Edward sintió una oleada de esperanza, pero cuando la llamada no recibió respuesta, esa esperanza comenzó a desvanecerse. La tensión en el aire era espesa. Edward Bennett estaba sentado en su oficina mirando los documentos esparcidos ante él. Su compañía, su imperio, ya no era completamente suyo. La comprensión le hizo asentir. James no solo había adquirido una parte significativa de sus propiedades, sino que lo había hecho de manera estratégica y silenciosa, sin que Edward siquiera se diera cuenta. Era un movimiento que reflejaba las propias tácticas de Edward de años atrás y lo inquietaba profundamente. No podía quitarse la imagen de su hijo sentado con confianza a la cabecera de esa mesa de la sala de juntas. La mirada silenciosa que James le había dado decía mucho. No era solo un movimiento de negocios. Era personal. Edward sabía que era una declaración. James no solo estaba tomando el control de una empresa, estaba reclamando su lugar en el mundo del que Edward había tratado de expulsarlo, y Edward se quedó lidiando con las consecuencias de sus pasadas acciones. Los días pasaban, y Edward no podía concentrarse. Su mente seguía volviendo a James, al chico que había enviado lejos hace tantos años. Recordaba la mirada en el rostro de María el día que tomó la decisión. Ella le había rogado que no lo hiciera. Le había suplicado que viera a James como realmente era, una novia, niño curioso con tanto potencial, pero Edward había sido cegado por sus propias ambiciones. Había visto la sordera de James como una debilidad, algo que obstaculizaría el legado que estaba construyendo. Se había convencido a sí mismo de que estaba tomando la decisión correcta, que James estaría mejor en una institución donde pudiera recibir la ayuda que necesitaba. Ahora todas esas justificaciones se sentían huecas. Edward se sentó solo en su estudio tarde una noche con un vaso de whisky en la mano. La casa estaba demasiado tranquila. Pensó en los días en que había estado llena de risas y calidez, cuando Maria tocaba el piano y James se sentaba a su lado con sus pequeñas manos marcando el ritmo. Edward nunca se había unido a ellos, siempre había estado demasiado ocupado, demasiado concentrado en su trabajo, y cuando la condición de James se hizo evidente, Edward se había distanciado aún más. De esa manera era más fácil fingir que su hijo no existía, más fácil concentrarse en construir su imperio sin la carga de la culpa que lo agobiaba, pero esa culpa nunca lo había abandonado, realmente había permanecido en el fondo de su mente, un recordatorio constante de lo que había hecho. Y ahora, al ver a James como un hombre adulto fuerte, exitoso y decidido, era imposible ignorarlo. Edward sabía que tenía que enmendarlo, pero no sabía cómo. Había pasado toda su vida construyendo muros a su alrededor, excluyendo cualquier cosa que amenazara con hacerlo vulnerable. Abrir esos muros ahora parecía imposible. A la mañana siguiente, Edward tomó una decisión: iría a ver a James en persona, no esperaría una llamada telefónica o un correo electrónico. Necesitaba mirar a su hijo a los ojos para reconocer al hombre en el que se había convertido y tratar de alguna manera de salvar la brecha entre ellos. No estaba seguro de lo que diría, pero sabía que no podía dejar que las cosas siguieran como estaban. Ya había perdido demasiado tiempo. Al llegar al edificio de oficinas de James, Edward sintió una extraña mezcla de emociones: nerviosismo, arrepentimiento e incluso una pizca de miedo. Estaba acostumbrado a sentirse inseguro. Había pasado su vida comandando salas, tomando decisiones y liderando con confianza, pero ahora, de pie frente al escritorio de la recepcionista, se sentía fuera de lugar, como un hombre fuera de su elemento. Estoy aquí para ver a James Bennett. Edward dijo, su voz firme a pesar de la confusión en su interior. La recepcionista levantó la vista. Su expresión era educada pero curiosa. ¿Tienes una cita? No, Edward admitió, pero soy su padre. Las palabras se sintieron pesadas cuando salieron de su boca. Habían pasado años desde que se había identificado de esa manera, durante tanto tiempo que se había distanciado de James, fingiendo que esa parte de su vida no existía, pero ahora la estaba reclamando. Estaba reconociendo el vínculo que compartían, por muy roto que pudiera estar. La recepcionista hizo una rápida llamada telefónica y unos momentos después, Edward fue escoltado a la oficina de James. Cuando entró, vio a su hijo de pie junto a la ventana mirando el horizonte de la ciudad. James no se dio la vuelta de inmediato, parecía perdido en sus pensamientos, su postura relajada, pero su presencia imponente. Edward no pudo evitar sentir una punzada de orgullo mezclada con arrepentimiento. James se había convertido en todo lo que Edward alguna vez había esperado, en un sucesor fuerte, inteligente, motivado, pero lo había hecho sin la guía de su padre.
Finalmente James se giró para mirarlo. Su expresión era tranquila, pero había una cautela en sus ojos, un muro que Edward sabía que había construido durante años de dolor y rechazo. Edward James, dijo su voz firme pero distante. No lo llamó papá. Esa palabra se sentía extraña ahora, una reliquia de una relación que nunca había existido. Realmente quería verte. Edward comenzó dando un paso vacilante hacia adelante. Necesitaba. James no dijo nada esperando que continuara. Edward respiró profundamente. Sé que he cometido errores, he estado pensando mucho sobre el pasado, sobre las decisiones que tomé, y ahora me doy cuenta de cuánto te he lastimado. James, la expresión no cambió, permaneció en silencio, su mirada inquebrantable. Edward sintió el peso de sus propias palabras, la verdad de ellas se hundía más profundamente con cada momento que pasaba. Estaba equivocado, Edward continuó. Pensé que estaba haciendo lo mejor para ti, para todos nosotros, pero ahora veo que solo estaba pensando en mí, en mis propios miedos e inseguridades. Tenía miedo de lo que tu condición significaría para mi legado, para mi imagen, y dejé que ese miedo me llevara a tomar una decisión terrible. James cruzó los brazos, su postura todavía cautelosa. ¿Por qué ahora? Finalmente preguntó, su voz era tranquila, pero había un filo en ella, un indicio del dolor que había llevado durante mucho tiempo. ¿Por qué estás aquí ahora, después de todos estos años? Edward luchó por encontrar las palabras adecuadas. Porque te veo al hombre en el que te has convertido, y estoy orgulloso de ti. La expresión de James se suavizó por un momento, pero la pared permaneció orgullosa. ¿Estás orgulloso ahora después de que me abandonaste, después de que me dejaste para que lo resolviera todo por mi cuenta? Edward asintió con la cabeza, su mirada inquebrantable. Sí, estoy orgulloso de que hayas logrado más de lo que yo jamás podría. He imaginado y lamento no haber estado allí para apoyarte. James se volvió hacia la ventana de espaldas a Edward. Hubo un largo silencio antes de que hablara de nuevo. No necesitaba tu apoyo, aprendí a sobrevivir sin él. Edward sintió el dolor de esas palabras, pero sabía que eran ciertas. James había construido su éxito por su cuenta sin ninguna ayuda de su padre, y eso fue lo que hizo que sus logros fueran aún más notables. Quiero arreglar las cosas, Edward dijo en voz baja. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero quiero ser parte de tu vida ahora. Quiero apoyarte para ayudarte en todo lo que pueda. James se dio la vuelta de nuevo, su expresión ilegible. No puedes simplemente entrar aquí y esperar que todo esté bien. No puedes deshacer los años que me quitaste. Edward asintió lentamente. Lo sé, pero ahora estoy aquí, y no voy a ninguna parte. James lo estudió por un largo momento, luego asintió levemente. Veremos. No fue perdón, no fue reconciliación, pero fue un comienzo. Los días que siguieron estuvieron llenos de silencio. James se acercó a él después de su conversación en su oficina, y Edward se quedó preguntándose si hubiera hecho lo correcto al presentarse sin avisar. La incertidumbre lo atormentaba, una sensación a la que no estaba acostumbrado durante la mayor parte de su vida. Edward había tenido el control de su negocio, su imagen, su legado, pero ahora que James se mantenía firme por sí mismo, Edward se dio cuenta del poco control que tenía sobre lo que realmente importaba. Sentado en su casa vacía una noche, Edward miró una fotografía enmarcada de James cuando era niño. Era una de las pocas fotos que había conservado después de enviar a James lejos. En la foto, James estaba sonriendo con sus ojos brillantes llenos de curiosidad e inocencia. Edward recordó el día en que fue tomada. James acababa de aprender a atarse los zapatos, una pequeña victoria que lo había llenado de orgullo en ese entonces. Edward había visto a su hijo como un reflejo de sí mismo, alguien que continuaría con el nombre Bennett con orgullo y fuerza, pero cuando le diagnosticaron la sordera a James, esas imágenes se hicieron añicos. Edward se había sentido traicionado por la vida, incapaz de aceptar una versión de su hijo que no encajaba con sus expectativas. El golpe en la puerta lo sobresaltó de sus pensamientos por un momento. Edward se quedó congelado, inseguro de si lo imaginé, pero luego volvió más insistente. Se levantó de su silla y caminó hacia la puerta, abriéndola para encontrar a James de pie en el porche. La vista de su hijo tomó a Edward por sorpresa. James parecía sereno, pero había una intensidad en sus ojos que insinuaba emociones no resueltas. ¿Puedo entrar?, James preguntó con voz tranquila pero firme. Edward asintió rápidamente y se hizo a un lado para dejarlo entrar. Cuando James entró, Edward no pudo evitar sentir una sensación de déjà vu. La última vez que habían estado juntos en esta casa, James había sido un niño demasiado joven para entender las decisiones que estaba tomando su padre. Ahora era un hombre que había forjado su propio camino a pesar de los obstáculos que Edward había puesto en su camino. Entraron en la sala de estar donde Edward le hizo un gesto a James para que se sentara. James permaneció de pie, su mirada fija en la fotografía que Edward había estado sosteniendo momentos antes. Esa es una foto vieja, dijo James en voz baja. Recuerdo ese día. Edward colocó la fotografía de nuevo en la mesa, sus manos temblaban ligeramente. Siempre fuiste un niño brillante, más inteligente de lo que te creías. James se volvió para mirar a su padre, su expresión ilegible. ¿Por qué lo hiciste? La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada con años de dolor y confusión. ¿Por qué me enviaste lejos?
Edward suspiró profundamente pasándose una mano por el cabello. Había anticipado esta pregunta, pero escucharla en voz alta hizo más difícil responder. Tenía miedo, admitió que no sabía cómo manejarlo. Tu sordera, los desafíos que enfrentarías. Pensé que te estaba protegiendo al enviarte a un lugar donde podrías obtener la ayuda que necesitabas, pero la verdad es que me estaba protegiendo a mí mismo. No quería enfrentar la realidad de que mi hijo no era la imagen de lo que había construido en mi mente. James se cruzó de brazos. Su postura seguía siendo defensiva. No me enviaste lejos, me borraste, actuaste como si no existiera. Edward hizo una mueca ante la dureza de esas palabras, pero sabía que eran ciertas. Pensé que estaba haciendo lo correcto en ese momento, pensé que estaba tomando la mejor decisión para todos. James negó con la cabeza lentamente. No fue la mejor decisión para mí. El silencio cayó entre ellos, denso con emociones no dichas. Edward luchó por encontrar las palabras adecuadas, pero todo lo que pensaba decir se sentía inadecuado. ¿Cómo podía explicar años de ausencia, años de rechazo en una sola conversación? No puedo cambiar lo que hice, Edward finalmente dijo, pero quiero intentar arreglar las cosas ahora. La expresión de James se suavizó, pero solo un poco. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de todo este tiempo? Edward encontró la mirada de su hijo, sus ojos se llenaron de arrepentimiento. Porque te veo ahora, veo al hombre en el que te has convertido y estoy orgulloso de ti. Me equivoqué al subestimarte, me equivoqué al pensar que no podrías tener éxito por tu cuenta, me has demostrado que estaba equivocado en todos los sentidos. James dio un paso más cerca, sus ojos buscando sinceridad en el rostro de Ed. ¿De verdad quieres decir eso? Edward asintió con la cabeza, cada palabra por primera vez en años. James se permitió bajar la guardia aunque solo fuera un poco. Se sentó frente a su padre, inclinándose hacia adelante con las manos entrelazadas. No fue fácil, dijo, crecer sin ti. Tuve que resolverlo todo por mi cuenta, pero lo hice, construí mi vida sin tu ayuda, y tú hiciste un increíble trabajo, dijo Edward en voz baja, más de lo que jamás podría haber imaginado. James soltó una risa amarga. ¿No es gracioso? Pasaste toda tu vida construyendo un legado y ahora ese legado está en mis manos. Edward sonrió levemente, pensó que había tristeza en sus ojos. Lo es y te lo has ganado. Se sentaron en silencio por un momento, ambos hombres perdidos en sus pensamientos. Edward sintió un rayo de esperanza, una posibilidad de que su fractura de relación pudiera repararse, pero sabía que tomaría tiempo. La confianza no podría reconstruirse de la noche a la mañana. No busco una disculpa, dijo James finalmente, no necesito que digas que lo sientes, lo que necesito es saber que estás dispuesto a cambiar eso, estás dispuesto a ser parte de mi vida, no como un hombre de negocios, sino como un padre. El corazón de Edward se dolió ante esas palabras. Lo quiero más que nada. James lo estudió por un largo momento antes de asentir. Luego veremos a dónde va esto. No fue una reconciliación total, pero fue un primer paso hacia la curación de las heridas del pasado. Edward sabía que aún quedaba un largo camino para irse, pero por primera vez en años sintió esperanza de que no había perdido a su hijo por completo, esperanza de que aún había una oportunidad de construir algo real, algo duradero. Mientras James se levantaba para irse, Edward lo acompañó hasta la puerta. Se quedaron en silencio por un momento antes de que James hablara de nuevo. La próxima vez no esperes a que vaya a ti, James, dijo, si quieres ser parte de mi vida aparece. Edward asintió con la garganta apretada por la emoción. Lo haré. James asintió levemente antes de darse la vuelta y alejarse, dejando a Edward de pie en el porche mirándolo irse mientras desaparecía en la noche. Edward sintió que el peso de su pasado se levantaba, reemplazado por la posibilidad de un futuro mejor. Cerrando la puerta detrás de él, Edward regresó a la sala de estar y tomó la fotografía de James de niño. Trazó los bordes del marco con sus dedos, una sonrisa jugando en las comisuras de sus labios. Todavía había trabajo por hacer, errores por corregir, puentes por reconstruir, pero por primera vez en mucho tiempo Edward sintió que estaba en el camino correcto. No era demasiado tarde. Las decisiones que tomamos hoy pueden hacer eco a través de los años en que Edward aprendió que algunos errores son imposibles de deshacer, pero nunca es demasiado tarde para intentar hacer las cosas bien. ¿Qué piensas de esta historia? Déjanos saber en los comentarios. No olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal para ver más historias poderosas. Tu apoyo significa mucho.